En esta hora pasamos a la palabra, gloria a Dios. El tiempo con mi hermano anciano Jared, aleluya. Yo en esta mañana tengo el honor muy grande de parte de Dios de poder traerle una palabra para que comprendamos que estamos viviendo en unos tiempos finales muy importantes en el que el mundo puede estar cambiando. Sin embargo, los que tenemos que tener un corazón muy bíblico somos nosotros, los hijos de Dios. Les pido el título de la diapositiva, por favor. El título es Los últimos Josías, reyes con un corazón tierno. Los últimos Josías. Y esta es una historia que encontramos en el segundo libro de Reyes y también encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Y vamos a leer la base bíblica en segunda de Crónicas 34, 2, 3, en la Biblia textual, en la versión textual de la Biblia, que dice: E hizo lo recto a ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. En el año 8 de su reinado, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano, gracias. Miren, mis amados hermanos, la Biblia en todo el sentido de la palabra tiene un objetivo muy importante: diferenciar a los hijos de los que no son hijos, diferenciar a los llamados de los que no lo son, y diferenciar a los escogidos de quienes no lo son. Y yo quiero que hablamos del rey Josías, un rey bastante poco estudiado, pero que trae lecciones importantes, y más aún para estos tiempos finales. Creo que lo hemos escuchado bastante, creo que lo sabemos bastante. Estamos en un mundo en el cual cada día hay más perdición, más perversión, más normalización del pecado. Y eso solo significa dos cosas: que viene la lluvia tardía para la iglesia y que Cristo viene pronto. Solo eso significa. Así que cuando miramos que el mundo se consume a sí mismo más y más, preocupémonos y al mismo tiempo gocémonos. Gocémonos porque nuestro arrebatamiento viene pronto. Y preocupémonos por ser los últimos Josías, por ser los últimos Josías. Y para eso vamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y quiero que en la siguiente diapositiva veamos un contexto para entender el sentido de las palabras de hoy. Mira, mi amado hermano, antes del exilio de Israel y de Judá, hubieron dos últimos grandes periodos de reyes, reyes con un cierto corazón según su época. Y los tiempos de Josías fue un tiempo en donde había un gran avivamiento. Josías es igual a un gran avivamiento. Después que muere Josías vienen 4 reyes, todos muy malos, uno peor que el anterior. Joacás, un rey que murió en Egipto; Joacim, un rey que despreció la palabra de Dios; Joaquín, un rey en quien Dios no sintió complacencia; y Sedequías, un rey que perdió la visión, tanto literal como figurativamente. ¿Por qué estoy exclamando y por qué hice esta tabla? Por 2 razones. La primera es para que entendamos el contexto de Josías, y la segunda para que entendamos cómo esto nos aplica. Antes de que el reino desaparezca, antes de que la iglesia desaparezca, habrá un avivamiento. Es la lluvia tardía que prometió Joel. Joel dijo que vendría una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia tardía es la que en el campo hace que la cosecha sea abundante. La lluvia temprana es la que hace que germine la semilla. Y entonces es más grande y más fuerte la lluvia tardía que la lluvia temprana. En el día de Pentecostés fue la lluvia temprana, y hoy en nuestros tiempos será esa lluvia tardía. La iglesia tendrá que tener inevitablemente un profundo avivamiento antes que el reino desaparezca. ¿Se entiende? Antes que Dios nos arrebate, antes que esta iglesia desaparezca y el anticristo se muestre y pase todo lo que tenga que pasar, esta iglesia se tiene que avivar. Así que no crea que lo que está aconteciendo es casualidad. No crea que estamos haciendo 21 días de oración para tratar de hacer un programa muy bonito.
Estamos haciendo 21 días de oración y una de las cosas que le agradezco a Dios de los 21 días de oración que estamos haciendo es el siguiente. Cuando uno ora solo, hay un peligro. Y quiero que me lo entienda con un corazón sano. Hay un peligro. El peligro de que yo vea que yo estoy orando y los demás no, y eso me haga sentir superior a los demás. Pero cuando yo oro junto con mis hermanos, todos estamos en un mismo sentir y se mueve un espíritu de humildad. Así que la oración de una congregación junta es una herramienta poderosa. Si usted no se ha unido, no tenga pena. Nadie va a decir, ay, el hermano se unió hasta hoy. Únase. Nunca es tarde. Únase. No se preocupe, nadie va a decir, yo llevo 7 días más que tú. Nadie va a decir eso, se lo aseguro. Únase. Porque necesitamos tener a nuestros últimos Josías, como diría alguien por ahí, bien planchaditos, bien firmes. Y es muy importante este pasaje. Quiero que guarde esto en su corazón. Antes de que el reino desaparezca, aparecen los Josías y el avivamiento. ¿Vamos bien? Muy bien. Hablemos de Josías como persona. En la siguiente diapositiva hay 4 pasajes que yo voy a parafrasear. Y mira, van a haber muchos pasajes acá. Voy a parafrasearlos. Ustedes, si tienen donde apuntar, apunte las citas y disfrute de la lectura, porque es una lectura excelente. De aquí se pueden sacar buenas películas. Lo que sucede es que hoy no está bien visto sacar películas de la Biblia, pero son historias increíbles. Segunda de Reyes 21:2 es el primer ejemplo que yo utilizo para que entendamos el contexto familiar de Josías. A muchos de ustedes les ha tocado ser buenos cristianos en una familia que tiene de todo menos un buen cristianismo. Quizás ustedes son los primeros de su generación en ser cristianos que tratan de ser fieles. Y aquel que ha tenido la bendición de ser una tercera o cuarta generación de buenos cristianos, no es lo mismo ser cristianos en este 2021 que en el 70. Entonces a todos nos toca tener un contexto familiar muy distinto, por el cual a veces nosotros parecemos que estamos condicionados. Manasés, un antepasado de Josías, no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado de la tierra de los israelitas. Segunda de Reyes 21:6 dice: Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios. Escuche eso. El rey Manasés puso a un ídolo en el templo de Dios. También hizo quemar a su hijo en sacrificio. Se hizo amigo de espiritistas y brujos. A muchos de ustedes les ha tocado tener un contexto así de serio, o peor, y si no tan serio, es su contexto, el de nadie más. ¿Se entiende? Dice Segunda de Reyes 21:16, aquí la cosa se pone peor. Además de hacer pecar a Judá, Manasés hizo matar a mucha gente inocente. Y dice que Manasés le enseñó a cometer peores pecados que aquellos que cometían los que estaban antes en el mismo territorio. Imagínense ser el nieto de Manasés, mis amados hermanos. Imagínense tratar de gobernar según la guianza de Dios cuando tenés tu antepasado de este estilo. Pero la cosa no se queda así. En la siguiente diapositiva miramos que no solo su abuelo, su abuelo fue malo, sino que su papá fue igual. Amón no obedeció a Dios, sino que siguió el mal ejemplo de su padre Manasés, pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y ofreció sacrificios. Amón no se humilló ante Dios. Manasés al final de sus días sí se humilló ante Dios, pero el daño a Israel estaba hecho. Dice que Amón se portó peor que Manasés. Y cuando muere Amón, Josías reina en su lugar. Y quiero que entienda la situación tan increíble de esta historia. Mira pues, mi amado hermano, un abuelo que trajo los peores pecados que jamás había visto Israel, un papá que fue peor que su papá, un Amón que fue peor que Manasés, y viene Josías, un niño de 8 años, y lo nombran rey. Un niño de 8 años al que nombran rey. Entonces yo cuando veo al tema de Josías, yo digo, a nuestros niños y a nuestros jóvenes enseñémosles palabra profunda de verdad.
porque tenemos un Josías que fue puesto rey y dice la palabra que él buscó a Jehová. Necesitamos entonces una generación, no importa de qué edad sea, no importa que el niño se mire que no está poniendo atención, está captando en su corazón. Está captando en su corazón, se lo aseguro. La semilla está cayendo en su corazón, se lo aseguro. Y entonces es aquí en donde viene Josías y decide tomar una postura adecuada, muy diferente a sus circunstancias. En la siguiente diapositiva volvemos a lo que fue la primera, pero miren el sentido que cobra este pasaje. E hizo lo recto a ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. En el año 8º de su reinado, o sea, a sus 16 años, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Viene Josías y decide a una muy temprana edad: ¿yo de quién quiero ser hijo? ¿Quiero ser hijo de Manasés y quiero ser hijo de Amón? ¿O quiero ser hijo de mi gran antepasado de hace 400 años, David? Mi amado hermano, usted decida de quién quiere ser hijo, si de su contexto familiar terrible, o si hijo de Jehová de los ejércitos, que dio una transfusión de sangre a su vida por medio de la muerte de Cristo. Mi amado hermano, estamos en una época en la que el cristiano debe comportarse lo más cristianamente posible, porque somos la generación de los últimos Josías. En un mundo pervertido en el que nos han enseñado a pecar peor que nunca antes, nos es necesario tomar una postura de tal forma que nosotros decidamos ser hijos de David y no hijos ni de Amón ni de Manasés. ¿Está quedando claro, mi amado hermano? Necesitamos urgentemente tener un corazón adecuado, porque estamos en la época del avivamiento previo a la época en la que el reino desaparece. Yo lo he dicho muchas veces, quizás algunos ya los aburrí y quizás algunos lo van a escuchar por primera vez, pero la generación de cristianos actual puede ser la última generación de cristianos en la historia de la tierra. Aquella generación que empezó con Cristo nombrando a 12 de sus seguidores, y esos 12 se convirtieron en 70, esos 70 se dividieron y por medio de la aflicción llegó a los confines del mundo. Esa historia increíble puede terminar con usted y conmigo también puede terminar. Así que si no nos esforzamos para terminar con broche de oro esta historia llamada evangelio, pues entonces tenemos un problema y tenemos que solucionarlo de forma inmediata. ¿Me estoy explicando, mi amado hermano? Si no me estoy explicando, le prometo que haré el esfuerzo de explicarme bien. Pues es muy importante, mis amados hermanos, que tengamos presente que el mundo se puede estar haciendo pedazos, pero tenemos que ser contracorriente para que se cumpla, o para quitarle la preocupación a Cristo. Y entiéndame esto con el corazón correcto, porque Cristo antes de su sacrificio dijo: cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Y yo le he dicho a Dios: yo no sé los demás y yo no soy perfecto, pero que Señor encuentres fe por lo menos en mí. Mi amado hermano, no importa cómo se pervierta el mundo, que Dios encuentre fe por lo menos en nosotros. Quitémosle la pena a nuestro amado Señor Jesucristo, que sí encuentre fe. Y aquí hay dos cosas importantes. Josías empezó a reinar al 8º año de edad y empezó a buscar a Dios de una forma muy profunda a sus 16, a su 8º año de reinado. El número 8, según el abecedario en hebreo, porque en hebreo los números están compuestos por letras y esos sirven de raíces para formar palabras, entonces los números tienen mucho significado. El número 8 significa nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Y si en su familia hay un desorden, y si en su familia no hay búsqueda de Dios, si en su familia hay un historial de lejanía de Dios, deje que el Señor sea en usted ese número 8 del nuevo comienzo. Seamos Josías, seamos Josías. Si usted quiere, porque no puedo obligarlo y tampoco le voy a preguntar, no se preocupe, levante su mano si usted ha recibido profecía de parte de Dios para su vida. Levante su manita. ¿Se acordará de cuáles eran? Vayamos al siguiente diapositiva, 1 Reyes 13, 1, 2.
En los tiempos de Jeroboam, 300 años antes que naciera Josías, y prepárese para esta bomba, 300 años antes que naciera Josías, hubo un profeta desconocido. Por desconocido me refiero a que su nombre no se sabe cuál es, que dijo: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Un rey muy pecador. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, le habló al altar, oh altar, altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. 300 años Dios ya había preparado en su corazón y en su línea temporal que iba a haber un tiempo de un Josías, y que ese Josías iba a eliminar esa idolatría que en ese momento estaba ocurriendo y que se iba a acrecentar en 300 años. Mi amado hermano, usted puede vivir su vida como que si nació porque sí, porque vive porque sí, y que un día va a morir porque ni modo. O puede vivir su vida sabiendo que Dios, se lo haya dicho o no se lo haya dicho, pensó en usted para un plan perfecto. Pensó en usted pensando en algo. Y yo se los he dicho a los muchachos: ¿por qué nacimos en esta época? Nacimos en la época de los últimos Josías. Es porque Dios puso en usted un ADN de ser un último de los Josías. Así que usted puede tener el carácter que tenga, el contexto familiar que tenga, los malos hábitos que tenga, las malas costumbres que tenga. Usted puede tener los peores defectos que tenga, pero Dios puso en su profecía que usted iba a tener un chip insertado de ser un correcto Josías, para que en estos últimos tiempos tuviéramos unos cristianos cercanos a nuestro Padre Celestial, para que cuando nosotros nos vayamos, entonces ocurra la desgracia que tenga que ocurrir, pero mientras tanto nosotros tendremos avivamiento. A mí me parece increíble esta profecía porque es con nombre y apellido, ¿verdad? De la dinastía de David nacerá un Josías. No creo que usted nació por casualidad, o porque tocaba, o porque ni modo. Usted nació porque Dios planificó su vida. No perdamos el tiempo en pequeñeces, mis amados hermanos. No perdamos el tiempo en pleitos sin sentido. No perdamos el tiempo en nuestra propia alma, en decidir si algún día queremos servir o no, en si nos dan ganas, en si le nace o no le nace. Tome en cuenta que Dios pensó en usted para estos tiempos. Saquemos el máximo provecho para que nos presentemos ante Dios con nuestra lista toda chequeada, de que yo hice en lo que pude en mis manos, hacer todo para servirle y honrarle como a él le gustaba. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Josías le acontecen, o no le acontecen, decide hacer tres cosas muy impactantes. Tres cosas muy impactantes. La primera es que Josías destruye la idolatría. Segunda de Crónicas 34, 1 al 4. Dice: luego en el año 12 de su reinado empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a acera, ídolos tallados e imágenes fundidas, y ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares de incienso que había encima. Esto va a parecer exageración, pero Josías hizo un recorrido en todos los rincones de Judá. Hizo un recorrido así gubernamental en todos los rincones de Jehová. Y no llegó para que le pusieran medallitas, no llegó para cortar cintas, no llegó para inaugurar obras. Llegó con la espada desenvainada a destruir altares, a destruir estatuas, a perjudicar altares, a matar a sacerdotes idólatras. Y hasta que terminó de limpiar todo Judá, entonces Josías se dio cuenta que el templo necesitaba reconstrucción. Betel significa casa de Dios. Y Betel no solo es el templo físico, que gracias a Dios estamos terminando de obtener, sino que también la Biblia dice que su cuerpo, su vida personal, es templo y morada del Espíritu Santo.
En la siguiente diapositiva nos damos cuenta, en 2 de Crónicas 34, que Josías manda a reconstruir el templo, y dice ahí lo que está subrayado en celeste, que Josías restauró lo que todos los anteriores reyes de Judá no habían hecho. Mi amado hermano, usted restaure en su vida lo que ninguna persona de su antepasado hizo por su familia. Restaure en su vida y construye en su vida aquello que está destruido, aquello que está perjudicado. Levantemos altares. Mi amado hermano, levántese a orar con nosotros, aunque le salgan 2, 3 frases y aunque esté en puro aguante, en ver cuánto falta para la media hora, no importa, pero construye altares con nosotros. Construyamos altares. En la oración que nosotros hagamos, vamos a impedir que el enemigo pueda venir y destruirnos. Pero eso sí, entre más ora uno, más ataca el diablo, ¿sabía? Entonces busquemos de corazón, no hay de otra. O es una o es otra, ¿estamos bien? Y Josías se encontró con una situación muy triste para él, una situación muy delicada para él, porque mientras reconstruían el templo de Dios, encontraron el libro de la ley, aquel Pentateuco, del Éxodo al Números, al Deuteronomios, aquello que decía cómo debía comportarse el pueblo de Israel. Y hacía años, desde Samuel, que no se respetaba ese libro de la ley. Dice 2 de Crónicas 34, 14, 21, que el sacerdote Hilquías encontró ese libro de la ley, y fue Safán, siervo del rey, a leerle ese libro. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Mi amado hermano, quizás usted escucha la palabra, quizás usted viene, quizás usted ve pasajes en diapositivas, quizás usted escucha algún mensaje por la radio o se conecta a alguna transmisión. Pero cuando el libro de la ley pasa a ser algo común en nuestras vidas, empezamos a perderle el significado que debe tener en nosotros. Mi invitación es que lea el libro de la ley, que lea la palabra de Dios con un corazón a tal punto que usted sienta lo que debe sentir uno cuando uno examina su vida ante la Biblia. Cuando uno examina su Biblia ante la Biblia, uno se da cuenta que uno está más perdido, que a uno le hace falta tanto para perfeccionarse en Dios. Cuando uno busca en el libro de la vida, en el libro de la ley, lo que uno necesita mejorar para ser un buen cristiano, uno encuentra que le falta a uno demasiado. Y solo hay una actitud válida ante ese sentimiento de saber que yo necesito mucho más de Dios. Y es rasgar mis vestiduras, es sentir el dolor de decir: Señor, estoy muy lejos de ti y me urge estar bien. Solo hay una actitud válida ante eso, la actitud de decir: Señor, me arrepiento de mi mala forma de actuar y necesito urgentemente que me ayudes. Solo una actitud se puede tener en ese momento. ¿Qué hizo entonces Josías? Empezó a obedecer las direcciones que estaban en el libro de la ley y empezó a llamar a sacerdotes. Y dice el siguiente pasaje que fue a mandarle preguntar a la profeta Hulda, la profetisa Hulda. Y la profetisa Hulda le dijo: el rey debe saber que Dios va a destruir esta nación, porque han desobedecido el mandato de Dios, porque han desobedecido lo que dice el libro de la ley. Sin embargo, como usted se arrepintió, rasgó sus vestiduras, usted no va a ver la destrucción, sino que hasta que usted se vaya, hasta que usted muera, vendrá la destrucción. Mi amado hermano, busquemos a Dios, estemos cerca de Dios, para que cuando nosotros ya no estemos, ocurra la destrucción que tenga que ocurrir, pero mientras estemos nosotros haya avivamiento. Para que la profecía de Hulda en nuestras vidas se aplique. Porque la gran tribulación y la obra del anticristo, todo eso ocurrirá cuando la iglesia ya no esté. Cuando nosotros estemos en plena fiesta y nuestras lágrimas sean enjuagadas. Así que busquemos a Dios en arrepentimiento para no ver la destrucción del mundo.
Porque no ser salvos es formar parte de la destrucción que Dios va a hacer, porque la misericordia de Dios tendrá un fin, nos guste o no. Y Josías hace que todo Judá se comprometa y dice que reunió en la siguiente diapositiva, reunió a toda la nación, desde el más importante hasta el niño de brazos. Y lo reunió y les leyó y todo mundo buscó arrepentimiento. Y la Biblia dice que durante toda la vida de Josías no hubo nadie que no conociera la ley y que la guardara. Mi amado hermano, en estas últimas generaciones, o quizás la última generación de cristianos, vivamos de una forma en la que en nuestra familia, en nuestro contexto, nosotros mismos tengamos, mis amados hermanos, una vida de tal forma que no sepamos estar apartados de la ley de Dios. Que ya cuando nosotros no estemos, pues que Dios haga el juicio que tenga que hacer, que Él ya determinó. Pero mientras nosotros estemos acá, que nosotros tengamos una vida agradable y conforme al corazón de Dios. Que seamos los últimos Josías. ¿Se va entendiendo entonces la palabra los últimos Josías? Seamos esos últimos Josías que cuando nosotros miramos el templo, lo reconstruimos. Y cuando miramos el libro de la ley, la buscamos y la encontramos. Y cuando nosotros miramos que nuestra vida necesita de Dios, nos entregamos profundamente y entregamos a los más grandes y hasta los más pequeños ante Dios para decir: te pertenecemos, no podemos vivir sin ti. Por último, Josías celebra la Pascua. Y miren, la celebración de esa Pascua fue increíble. O sea, yo leí ese pasaje, le invito a que lo haga usted, y es increíble. Viene Josías y como era un rey, obviamente, de sus pertenencias reales, de sus corrales reales, toma 30,000 ovejas, reparte una por cada familia. Esa oveja es llevada al altar, sacrificada, cocinada, todos se alimentan. Y los levitas que estaban encargados de la puerta no tenían que tener pena, porque los levitas del templo iban a presentar la ofrenda para ellos. Dice la Biblia que desde los tiempos de Samuel no había habido una Pascua tan bien hecha como lo hizo Josías. A mí me da escalofríos darme cuenta que eso es algo que yo quiero que digan de nosotros. Ni desde los tiempos del Pentecostés hubo un avivamiento como el que hubo en esta iglesia. Que Dios diga, así como dijo, ni desde Samuel no había una Pascua así, desde Pentecostés no había un avivamiento así. Que se cumpla lo que dice Joel, que nuestros ancianos y nuestros jóvenes tendrán sueños y tendrán visiones. Ningún rey había celebrado tal Pascua como lo hizo Josías. Usted se ha preguntado, yo creo que todo nos ha pasado. Quizás nos pasó a algunos de niños, a otros cuando conocieron al Señor. Pero ¿no les parece muy raro que exista un libro que se llame Las Lamentaciones? Así como, ¿por qué lamentaciones si la Biblia es de gozo, de alegría? Porque el libro de las Lamentaciones es el libro que cuenta lo que ocurrió después de la muerte de Josías. Y cuando se cumplió la profecía de la profetisa Hulda, que dijo: usted cuando se muera, después de su muerte vendrá la destrucción. Y dice segunda de Crónicas 35, 22 al 25, y Jeremías levantó una endecha sobre Josías. Y todos los cantores y cantoras aluden a Josías en sus cánticos de lamentación hasta el día de hoy. Y lo establecieron como costumbre en Israel. Y he aquí, están escritas las lamentaciones. Si usted se pregunta cuál es el sentido de las lamentaciones de Jeremías, ese es un mundo, y ese es el reflejo de cómo será el mundo cuando nosotros, los últimos Josías, ya no estemos en la tierra. Quiere darse un spoiler, quiere darse ahí una información de qué va a ocurrir después. Léase Lamentaciones y aplícalo al mundo de hoy. Así va a ser el mundo sin usted y sin mi persona cuando ya no estemos, porque el Señor nos arrebató.
Mis ojos se consumen en lágrimas, mis entrañas en amargura, y mi hiel se derrama por tierra, por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños de pecho desfallecen en las calles en la ciudad. Preguntarán a sus madres dónde hay pan y vino, mientras yacen como heridos en las calles de la ciudad, mientras exhalan el alma en el regazo materno. ¿Quién te iguala? ¿Quién se te asemeja, oh ciudad de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Tu quebranto es inmenso como el mar, ¿quién te podrá sanar? Ese es el mundo de la gran tribulación. Seamos los últimos Josías y que el mundo lamente nuestra ausencia. Porque hoy el mundo lamenta nuestra presencia, ¿sabían? Hoy el mundo lamenta nuestra presencia, ¿sabían? Vivamos una vida como Josías, cercana a Dios, para que el mundo lamente nuestra ausencia. Por eso el subtítulo de esta lección, iba a decir como que estuve arriba, ¿verdad? De este mensaje es Reyes con un corazón tierno, porque Josías fue el rey de corazón tierno, los últimos Josías. En esos últimos minutos quiero que tengamos en cuenta aquella palabra que Dios dio en Isaías, que dice, y ponga atención, déjese ministrar por la palabra, no por mí, por la palabra, que dice: así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra, la humedecen y hace que la semilla germine para aquel que siembra y da fruto para aquel que come. Así es mi palabra que yo he dicho de mi boca, dice Jehová, que no regresará a mí sin que no haya cumplido lo que yo le mandé a hacer. Así como la lluvia cae y germina y hay producto, la palabra que Dios le dio, la profecía que Dios le dio, sea que se acuerde, sea que no se acuerde, sea que la valore o sea que no la valore, no regresará a Dios sin haberse cumplido. Así que este tema de las profecías personales es un tema de todo tipo, menos personal. Porque que nosotros valoremos las profecías, que Dios nos lleva hacia donde nos prometió, que Dios nos dé el ministerio que nos dijo, las obras que nos prometió, las naciones que nos mencionó, el llamado que nos estableció. No es para que nosotros estemos espectacularmente visibles. Es la forma en que Dios se asegura de que existan Josías en este último tiempo de avivamiento, antes que el reino desaparezca. ¿Me estoy explicando, mi amado hermano? Póngase de pie, vamos a orar. Déjese ministrar, tenemos un par de minutos para que yo pueda orar por usted. Cierre sus ojos y tome en cuenta, mi amado hermano, que usted se puede llamar como se llame. Usted puede venir de la familia de la que venga. Usted puede tener el contexto personal que tenga. Puede tener los defectos que tenga. Si tiene más, mejor. Luego va a entender por qué. Pero entre más defectos tenga usted, mejor. Dios lo puso en este tiempo para ser un Josías. Dios lo puso en este lugar para ser un Josías. Para que cuando usted se mueva, para que cuando usted haga, para que usted se dirija, para cuando usted haga lo que tenga que hacer, hayan templos reconstruidos, hayan libros de la ley que hacen romper el corazón del pecador, hayan nuevas Pascuas y haya destrucción de idolatrías, destrucción de aceras, destrucción de Baales. Viva su vida sabiendo que usted es un Josías. Viva su vida sabiendo que usted es un Josías. Señor Jesús, somos esta generación que quizás estamos a punto de marcharnos de este mundo. Y como en los tiempos de Josías, cuando se fueron los Josías, apareció la destrucción. Cuando se fueron los Josías, apareció el reino en su última etapa, hasta que se fue. Te pido por cada uno de tus hijos, que por nombre y apellido y por medio de tu Espíritu tú trajiste. Te agradecemos, Señor. Amén y amén.